el paciente con nosotros es la primera opinión que va a tener el paciente de nosotros, ¿vale? Y del mismo modo es la última, con lo cual es importante que en recepción se haga una labor perfectamente estructurada y bien protocolizada. Y sí que es verdad que sé que muchos de vosotros sois coordinadores de tratamiento, deberéis de tener sesiones de trabajo con vuestro equipo y establecer un procedimiento de cara a minimizar el tiempo que pasa un paciente en recepción, de cara a minimizar en todo momento el nivel de estrés y que podamos mantener esa sonrisa telefónica, podamos tener un trato de forma eficiente y efectivo en el paciente que va a recepción y en ningún momento generar malestar entre cliente, o sea, entre clínica y paciente. Esto es importante. Cuando generamos incertidumbre en cuanto al dinero se refiere, generamos cierta emoción de inseguridad, de ansiedad. Las emociones que hemos visto en ese artículo de la BBC es un artículo realmente bastante relevante y que al final debemos de trabajar en que sea una emoción positiva, alegre, tranquilizadora, segura. Ahí es donde debemos de trabajar. Del mismo modo, ese enfoque de cartera vencida, ese enfoque tradicional donde no tenemos esa iniciativa de cobro, donde hay una carencia de políticas de cobro, evidentemente, normalmente suelen surgir incidencias de tesorería. Esto lo encontramos de forma muy frecuente. O sea, hay una expresión, una frase que es común a todos nuestros clientes, por lo menos los que cuentan con nosotros o tienen una situación muy compleja que a nivel financiero que hay que levantar, y otros pues una situación donde ven que su clínica funciona y funciona muy bien, que hay una rotación de pacientes bastante buena, pero la frase es: trabajo muchísimo más que antes y no le veo el color. Y me da la sensación que trabajo menos. Esto principalmente se basa en que al no tener una política establecida de cobro, vamos improvisando y con el nivel de paciente, con el volumen de flujo de pacientes que tenemos, cada vez le prestamos menos atención y vamos dando cada vez mayor peso y mayor carga a recepción. Evidentemente, recepción pues, tiene un gran volumen de llamadas, tiene que volver a citar al paciente, tiene que darle esa sonrisa, tiene que orientar en todo momento, ¿vale? En su siguiente cita. Y luego hay un dato tremendamente relevante y es la morosidad. En este tipo de enfoque, la morosidad llega a un momento que se llega a normalizar. Sí, algo, aunque no, a lo mejor no os sentís identificados porque posiblemente no sois conscientes, pero No, creí la que... morosidad se llega a normalizar. Por favor, agradecería que cortaseis los audios para que los compañeros escuchasen bien esta formación. Gracias. La morosidad, debéis de considerar que el 33% de las empresas que se declaran en quiebra, el 33%, es decir, un tercio de las empresas que se declaran en quiebra, es como consecuencia de la morosidad. O sea, creo que cada uno de nosotros, en nuestra parcela de poder o nuestra parcela de responsabilidad, debemos de actuar de forma responsable para aportar nuestro granito de arena para minimizar la morosidad en todo momento. En muchas clínicas nos encontramos, nuestra clínica no tiene morosidad. No tiene morosidad. Hombre, esto es una situación bastante común, pero no es más allá de que yo me meta en el programa y pueda traer la morosidad. En algunas ocasiones, echándonos las manos a la cabeza. Son situaciones que hemos vivido. En otros casos, evidentemente, es que no llevan ni siquiera tiene un programa de gestión. Con lo cual, al no tener un programa de gestión, es muy difícil controlar la morosidad cuando el flujo de pacientes cada vez es mayor. Pensemos, por favor, cortar el audio, pensemos que en muchos...
pensemos, por favor, que en muchas ocasiones nos encontramos una situación en la que la clínica no tiene un programa y no ni obstante, siquiera... el curso ya va aproximadamente por la mitad. Víctor, ¿puedes cortar el audio, por favor? Igual que hicimos con el anterior, lo colgamos en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Yo te puedo decir la ID de Zoom para que podáis acceder directamente por la ID. La ID es 851. Víctor, ¿puedes cortar el audio, por favor? Vale. 481-571. Perdonad, disculpad. Iván, quizás se lo puedes cortar tú, ¿sabes? Eso. Pues se lo voy a cortar, sí. Tú puedes. 571. Si eres anfitrión, sí. Hola, listo. Gracias. Gracias, María José. A gusto. Hombre. Gracias. Bueno, continúo, perdonad. Estábamos en cuanto a la morosidad. Decía de que cada uno asuma parte de la responsabilidad que pueda llevar a cabo o pueda tener en pro de minimizar esta morosidad. Y principalmente es aportando, involucrándose en la gestión del propio cobro. Es más que evidente que dentro de esas políticas de cobro nosotros orientamos a que en gabinete no se hable nunca de dinero. En gabinete siempre se habla de diagnóstico, se puede planificar, se dice la patología que tiene, se dice todo lo que sea o todo lo que concierne la parte clínica. En ningún caso se habla de dinero. Pero no por ello no deben de estar sujetos dentro de esa política de cobros, para que sepan que no se habla de dinero. Entonces, sí que es cierto que tanto la coordinadora o directora de clínica como recepción debéis de estar perfectamente coordinados en cómo queréis llevar este tipo de gestión. Evidentemente, es una labor que nosotros facilitamos a nuestros clientes y articulamos, ¿vale? Nosotros articulamos ese tipo de política en cuanto a cobro y a los distintos actores que intervienen, ¿vale? Y que es bueno que se aporten ideas, que desde recepción se aporta a la coordinación, a la dirección, las distintas dificultades, las distintas anomalías que están surgiendo en cuanto a los cobros cuando no se cierra de forma correcta o cuando le damos mayor cabida a la improvisación. Pues como es habitual, las consecuencias más habituales de una mala gestión de cobros, normalmente más que evidente que hay un incremento del gasto financiero. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo tengo que cubrir mi circulante y si tengo cierto impago o simplemente hay retrasos. Nosotros percibimos que hay pacientes que pagan de forma inadecuada un tratamiento. No digo que sea moroso, sino que lo pagan muy tarde. Pacientes que terminan de su tratamiento y se tiran 3-4 meses abonando su tratamiento. Es más que evidente que eso genera en la tesorería una ruptura, con lo cual hay que acudir a instrumentos financieros, como pueden ser pólizas de descuento o similares, y ello, pues, evidentemente, tiene un gasto. En situaciones mucho más complejas, donde este enfoque tiene un arraigo mucho mayor y no hay un cambio, evidentemente hay retraso de pagos, tanto a proveedores como a acreedores. Es más que evidente. Y es una situación que nosotros hemos tenido que gestionar de forma permanente. Y esto, repito, es consecuencia de no tener una política de cobro de forma adecuada, de dejar todo el peso de ese cobro en recepción, de no estar coordinado entre lo que es la venta y lo que es ese trámite o esa tarea administrativa de cobrar, ¿vale? Evidentemente, en un tercer escalón mucho más, digamos, más complejo, hay un retraso en las obligaciones de las remuneraciones a nuestros equipos. Es más que evidente, como consecuencia de esa pérdida de liquidez, que es un escenario ya bastante más complejo, y con el último escenario donde ya tendremos que incrementar nuestro endeudamiento para cubrir nuestros flujos de pago. ¿Vale? Esto es algo más técnico, ¿vale? Pero que evidentemente es una consecuencia más que habitual. No haber establecido normas y procesos de cobro al final
genera que haya o que se actúe de forma arbitraria con cada paciente. Y como hemos dicho antes, que no llevemos esa iniciativa de cobro. Al final, esto genera incertidumbre en recepción, genera incertidumbre en el paciente, genera incertidumbre en los profesionales, genera incertidumbre en todos los actores que estamos interviniendo en clínica, ¿vale? Evidentemente es más que razonable que no podamos tener una previsión de cobro. Perdón. Cada miembro del equipo va a ejecutar el proceso de manera diferente y esto genera una situación de desconfianza. Yo estoy más que convencido y seguro de que en clínica habréis tenido la situación o el momento con pacientes donde el paciente siempre dice, oye, pues a mí me había dicho tu compañera esto, o no es lo que yo había hablado, o a mí me iba a hacer un descuento del 5 o del 10% si era pronto pago o pagaba esta cantidad de dinero. Claro, recepción eso evidentemente no le ha llegado, no lo sabía, porque hoy es un 10%, mañana es un 5%, pasó es un 15%, pero no hay una comunicación, no hay un procedimiento establecido. Es algo tremendamente habitual. Es algo tremendamente habitual. Que no digo que se dé en vuestro caso, pero que es una situación más que habitual. Al final no tener un proceso estandarizado, genera, pues repito, genera poca seguridad. Si lo tenemos estandarizado, lo que vamos a generar es seguridad, profesionalidad, confianza en el paciente. En esta situación actual que estamos viviendo, la salud va a ser un factor preponderante y prioritario para cada uno de nosotros. Estamos siendo conscientes de que somos tremendamente vulnerables, con lo cual en nuestra orden de prioridades la salud va a ser una prioridad mayor. Del mismo modo, se nos va a exigir una mayor profesionalidad, un mayor rigor, una mayor confianza. Entonces, para eso debemos de establecer una política en cuanto a la gestión de cobro. Es decir, que todo el mundo esté alineado en cuanto a la gestión del cobro. Cuando digo todo el mundo, es todos los actores que intervienen de forma directa, ¿vale? Así evitaremos situaciones de incertidumbre, ¿vale? Esto es algo tremendamente importante y que ponemos muy en valor. Desde Impulso Dental, como he dicho antes, siempre trabajamos en orientar en cuanto a un enfoque de cartera correcta. Un enfoque correcto, básicamente, nosotros lo caracterizamos por que haya establecido una política de cobros, que se fomente el pago por anticipado, ¿vale? Esto no quiere decir que todo lo hagamos de forma anticipada, no, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que debemos de priorizar el pago anticipado para evitar que nos acomodemos en un enfoque tradicional, ¿vale? Al final, cada paciente pagará como dentro de nuestros límites o nuestros tipos o metodología que hayamos establecido en cuanto al cobro, como mejor le convenga. Pero evidentemente nosotros somos quien va a facilitar o a informar al paciente de forma proactiva de cómo puede pagar o cómo le encajaría mejor. Evidentemente, fomentar el pago por anticipado no es ni más ni menos que fomentar la facilidad de pago para poder acometer tratamientos como decimos nosotros, de gran impacto. Es más que evidente que el poder pagar de forma fraccionada o en pequeños pagos un tratamiento con un importe mayor facilita la aceptación de ese presupuesto. Ahora, debemos de entrar en todo momento en una dinámica donde podamos orientar al paciente hacia el pago que a nosotros en todo momento más nos beneficie, ¿vale? Sin olvidar que se trabaja siempre en todo momento en que tener condiciones más favorables a nuestros pacientes. Todas las áreas, como he dicho antes, debemos estar perfectamente alineadas. Si no estamos alineados, esa política de cobro va a tener una fractura
y vamos a mostrar ante el paciente una debilidad. En cuanto al cobro se refiere, mostrar una debilidad a nuestro paciente es abrirle una puerta a que él pague como más cómodo le convenga. A mí si me dicen cómo te viene mejor pagar, pues mira, a mí me gusta mucho Mercedes, pero evidentemente es un vehículo costoso que evidentemente si me dicen, pues mira, me gustaría pagar 100 euros al mes durante los años que sea, evidentemente pues Mercedes va a decir, no te permito pagar 100 euros al mes con el tiempo que tú quieras. Entonces nosotros debemos de acotar del mismo modo esa situación, ¿vale? Acotando todo esto, lo que vamos a promover es una experiencia positiva del paciente. Habrá pacientes que por sus circunstancias personales, familiares, profesionales, pues no puedan acometer ese tratamiento. Es más que evidente que si no encaja en ninguno de nuestras metodologías o nuestros criterios de pago o tipología de pago que tenemos en clínica, pues, sintiéndolo mucho, no es nuestro paciente. Podemos orientarlo a hacer algo menor, por supuesto que podemos orientarlo a hacerlo algo menor, pero siempre, siempre, siempre bajo el paraguas de nuestro tipo y metodología de pago establecido en clínica. Con este enfoque evitamos situaciones de tensión de tesorería. Esto es tremendamente fundamental. Es fundamental para no incurrir en situaciones de impago, retrasos y demás, ¿vale? Hay que establecer también unos límites de tolerancia. Esto no quiere decir que con este enfoque no haya morosidad. Es más que evidente que la morosidad se puede dar con cualquier tipo de enfoque, pero porque por la sencilla razón de que no todo lo vamos a financiar. No todo es financiable. Habrá situaciones donde tengamos que plantear un convenio de pago, donde nosotros, por iniciativa propia, le giremos al paciente un cargo en cuenta, como nos puede hacer el recibo de la luz, nos puede hacer Movistar, Orange o similar, ¿vale? Del mismo modo. En este momento nosotros tenemos esa iniciativa de cobro. Establecemos un marco, digamos, con un contrato previo donde estamos diciendo al paciente cómo y cuándo va a pagar o cuándo le vamos a cargar al paciente esas cuotas. Un documento que es un contrato que firmamos las partes. Y todos los días 1, todos los días 2, o cuando se establezca con el paciente, te pasaremos una remesa por esta cantidad durante los siguientes 4, 5 o 6 meses. ¿Vale? En cuanto a establecer esos límites de tolerancia, principalmente es establecer hasta dónde podemos permitir un retraso de un pago. Es decir, pues un pago del pago, tenemos una bolsa que va a corresponder, por poner un ejemplo, un 5% sobre la facturación del mes anterior, más de eso no vamos a permitir un retraso en pago de tratamiento. Cuando digo retraso de pago de tratamiento, es que el paciente ya no ha abonado el 90% del tratamiento y que ha terminado y que le queda por abonar ese 10% del tratamiento. Podemos demorar un poquito ese pago en algunos casos y siempre siendo rigurosos con esos límites de tolerancia que previamente hemos establecido. Pues básicamente os vengo a comentar en este tipo de enfoque cómo... Perdón. Para orientar hacia el enfoque correcto debemos de considerar, en primer lugar, que tenemos que estar concienciados para que el paciente tenga una experiencia positiva en clínica. Debemos de dejar claro cuáles son todas nuestras formas de pago y convenir qué tipo de pago se adecua mejor con el paciente. Esto es algo vital e importante. Es decir, el cobro, no podemos estar permanentemente cada visita del paciente, cada cita del paciente recordándoselo. Debemos de dejarlo meridianamente claro en ese momento de esa primera visita donde se le está facilitando
los distintos tipos de pago que hay. Es importante hablar solo una vez de pago, pero principalmente por las emociones que genera el pago. Al final vamos a generar, pensar dónde estamos trabajando. Estamos trabajando en una clínica dental donde hay muchos pacientes que tienen realmente pánico y al dentista. Hay otros pacientes que les generan nerviosismo, ansiedad. Entonces, nosotros con el pago debemos de minimizar todas esas emociones para que no sigan sumando esta situación de estrés que ya tiene el paciente. A ser posible, siempre dejar por escrito todo lo convenido en cuanto al cobro se refiere. Y sobre todo, no solo dejarlo escrito y archivarlo, sino comunicarlo entre los distintos actores intervinientes, ya sea coordinadora de tratamiento o directora de clínica, como con recepción. ¿Vale? Mostrar siempre... ¿Perdón? Mostrar siempre nuestra gratitud por habernos elegido. Mostrarse agradecido no quiere decir mostrarse sumidos al paciente. O sea, mostrar una actitud sumisa. Nosotros debemos ser profesionales. Debemos de agradecer en todo momento el hecho de que nos haya elegido, pero del mismo modo debemos de hacer partícipe del compromiso adquirido con nosotros. ¿Vale? A mí me gusta siempre utilizar la palabra más que deuda, compromiso de pago. Más que cantidades pendientes, compromiso adquirido no cumplido. Es verdad que en estos casos siempre utilizamos eufemismos, es cierto, pero muchas veces utilizando los eufemismos estamos controlando esas primeras diapositivas que hemos mostrado en esta sesión formativa sobre las emociones. ¿Vale? Mostrarnos siempre firmes. Tenemos que estar tremendamente convencidos de que ha elegido a los mejores profesionales para realizar ese tratamiento y que el hecho del pago es simplemente un trámite. Por eso es importante dejarlo establecido y acotado en esta primera visita y que todo el equipo, en este caso me refiero a la recepción, esté perfectamente informada sobre... Por favor, ¿podéis cortar los audios? Voy a hacer lo que me ha dicho María José. Puedes silenciar tú a todo. Vale, vale. Desconectar audio. Entonces, es que lo que pasa es que sois tanto, voy a cortar el de Juan Carlos. Donde está el que abajo te pone... Listo. Gracias, María José. ¿Me escucháis a mí? Bueno, imagino que sí. Debemos, como decía, mostrarnos firmes en el convencimiento al paciente de que ha elegido la mejor opción para hacerse su tratamiento y que el pago simplemente es el compromiso que adquiere con nosotros del mismo modo que nosotros nos comprometemos a facilitarle o cubrirle la necesidad que tiene en cuanto a su salud bucodental. El enfoque correcto principalmente es también mostrarse interesado por cuál es el tipo de pago que mejor se adapta a él. Evidentemente tendremos en todo momento que interaccionar con nuestro paciente y decirle con qué tipo de pago se siente más cómodo, con qué cuota él se sentiría más cómodo. Y evidentemente ahí se establece una negociación. Por eso insistimos de forma reiterada que esa negociación no se puede llevar en ningún caso en un gabinete ni en una recepción. En ningún caso se puede llevar esa negociación en un gabinete o en una recepción. Hay que mantenerse firme con nuestras
políticas de cobro. Si hay un paciente que no puede o no le conviene la tipología de pago, no se adapta a sus necesidades, ese no es nuestro paciente. Debemos de agradecer que nos haya elegido por darnos la oportunidad de poder ser su clínica de referencia para acometer ese tratamiento, pero si no entra dentro de nuestras políticas de cobro, no es nuestro paciente. Prefiero no coger un trabajo antes de coger ese trabajo y que no me lo abone. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Evidentemente ese es, digamos, el último eslabón de la cadena. Establecer mecanismos necesarios para una correcta comunicación entre las distintas áreas. Evidentemente, es más que evidente que recepción va a ser normalmente, según qué ocasiones, la encargada de realizar ese cobro. Más que evidente. Sí que recomendamos que si ese cobro recepción lo evita, es una tarea que va a facilitar un flujo de pacientes, una estacionalidad en recepción mucho menor. Es decir, si nosotros financiamos un tratamiento o hacemos un convenio de pago, un plan de pago donde giramos cargo en cuenta, lo que estamos minimizando es el tiempo que se va a pasar el paciente delante nuestra. Evidentemente, lo que vamos a generar en cuanto a la acumulación que pueda haber en clínicas como los espacios de salud de KV. Como he dicho antes, es importante establecer un límite de tolerancia. ¿Hasta dónde podemos llegar con un paciente en cuanto a su deuda? ¿Vale? Y evidentemente no prolongarla, es decir, no sobrepasar esa tolerancia. Debemos de estimar hasta dónde nuestra clínica o nuestra tesorería podría llegar en cuanto a unos retrasos en pago de pacientes. Hay que, evidentemente, establecer mecanismos para el recobro, siempre orientado a conservar al paciente. ¿Vale? Como veis, en este enfoque correcto, en todo momento, no estamos diciendo que no haya impagados, no estamos diciendo que haya deudores, no estamos diciendo que no haya morosidad, que haya gente que incumple su compromiso de pago, porque realmente es posible que haya cierta tasa o una mínima tasa de pacientes con saldos pendientes. Debemos de establecer los mecanismos suficientes o adecuados para el recobro de cara a conservar al paciente, en la medida de que nos sea posible. ¿Vale? Las formas de pago, principalmente, que debemos de establecer en nuestra clínica, principalmente es, es algo que ya todos y cada uno de nosotros conocemos, pero bueno, que me gusta hacer mención, básicamente efectivo o cheque, tarjeta, transferencia, cargo en cuenta mediante convenio de pago, es decir, mediante un documento escrito donde estamos firmando unas condiciones y que nos comprometimos cada una de las partes a llevarlo a cabo. Y por último, no por ello menos importante, la financiación. De hecho, en este enfoque correcto, debemos de orientar en la medida que sea posible al punto 3, 4 y 5. ¿Vale? 3, 4 y 5. Evidentemente, el punto 1, que es el efectivo, tiene sus limitaciones, como sabéis, a nivel legal, que ahora a continuación veremos. No sé si el audio se está escuchando bien, de forma correcta. ¿Lo está escuchando de forma correcta? Don, venid aquí. Se oye bien. Bueno, os queda claro, ¿no? El tema de las citas. El efectivo. Bueno, el efectivo, como se ve, y es la forma de pago existente, más clásica y más extendida en Iván, perdona, ¿puedes la diapositiva anterior un momento? Transacciones, ¿vale? Hoy día cabe destacar que para el pago
del efectivo, existen limitaciones, ¿vale? Existen limitaciones principalmente por la ley de blanqueo de capitales que se publicó en 2012, ¿vale? Es verdad que el efectivo es la forma más inmediata de obtener los recursos líquidos y es más que evidente que es una situación en la que todos nos sentimos mucho más cómodos, ¿vale? Pero tenemos que considerar o reconsiderar esta forma de pago en cuanto a las limitaciones que establece la ley, ¿vale? Principalmente por las consecuencias y los efectos que puede tener para la clínica, ¿vale? La normativa actual, pues como sabéis, no se pueden recibir en efectivo o en cheque al portador cantidades superiores a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, ¿vale? O 15.000 euros si no es residente en España, ¿vale? Es cierto que entiendo que en muchas de las ocasiones el paciente pues llega con estas cantidades de dinero y es más que evidente que nos pone una tesitura ciertamente compleja, ¿vale? Hay distintas herramientas, distintas formas de trabajar para evitar que recibamos más de esa cantidad en dinero efectivo, como por ejemplo invitar al paciente que no haga una transferencia en cuenta o directamente que haga el ingreso en cuenta donde él ya lo van a identificar, ¿vale? Debéis de considerar que la sanción por cobrar más de 2.500 euros en efectivo es del 25% sobre el valor pagado en dicha forma de pago, ¿vale? A efectos del cálculo de las cuantías que estamos comentando anteriormente, debéis de considerar que el pago fraccionado, ¿vale? No implica cumplir de forma estricta con la norma vigente, ¿vale? No es significativo que para, digamos, esquivar esta limitación fraccionemos. Me explico. Se podrá fraccionar siempre y cuando podamos justificar que son actos diferenciados. Es decir, cuando digo actos diferenciados, digo una prestación de servicio integral diferenciada, ¿vale? Si yo me pongo un implante, o me pongo 2 implantes en el mismo cuadrante, o 3 implantes en el mismo cuadrante, ¿vale? Y lo que hago es fraccionarlo. Fracciono por un lado la cirugía, por otro lado las coronas, ¿vale? Es más que evidente que si yo pongo un implante es para cargarlo, ¿vale? Nosotros a nivel operativo, para nosotros puede ser actos diferenciados, pero ya os digo que para la agencia tributaria en este caso no son actos diferenciados. O sea, actos diferenciados es que hoy te pongo una rehabilitación completa en arcada superior y mañana te la pongo en una rehabilitación completa inferior. Esos son actos que se pueden justificar como diferenciados. Pero si hago un tratamiento, por ejemplo, de una carga inmediata, es más que evidente que no podemos cobrar por un lado el implante, por otro lado la provisional y por otro lado la definitiva. De forma efectiva, con cheque al portador, ¿vale? Con cheque al portador. Hago mucho hincapié en esto para que sepáis cuál es la limitación más que evidente que como recepcionista o como gestoras de esos cobros o directamente coordinadoras debéis de escalarlo cuando tengáis una situación como esta a vuestros superiores para que estos decidan si aceptan ese pago en efectivo cuando supera estas cantidades o no lo aceptáis. El no aceptarlo supone que el paciente vaya a vuestro banco y lo ingrese en cuenta. ¿Por qué? Por la sencilla razón que van a identificar al paciente, por esas cantidades lo van a identificar con su DNI. Otro método que tenemos para, digamos, exonerarnos de esa responsabilidad es identificar al paciente de cara a Hacienda. Es una situación bastante más controvertida, ¿vale? Evidente que hay que evitar en todo momento. Tenéis que tener en consideración que un cheque bancario al portador se considera dinero en efectivo, ¿vale? Dinero en efectivo. En cuanto a las tarjetas, bueno, las tarjetas al final, salvo que puedan tener alguna limitación en cuanto a las transacciones que se puedan hacer de forma diaria, evidentemente el método de pago más seguro y cómodo
y que puede haber y con el que los pacientes se puedan sentir más cómodos, ¿vale? Es un método cada vez más extendido y que está supliendo al efectivo. Nosotros ya nos encontramos donde el efectivo cada vez está siendo tiene un porcentaje en la contribución a la facturación mucho menor, por debajo incluso del 15%. La transferencia, bueno, la transferencia es una transacción que es ciertamente económico actualmente, donde en muchos de los casos no tiene ni siquiera coste y estamos facilitando al paciente un método de pago seguro, cómodo y flexible que puede hacer en todo momento, incluso en el propio despacho puede hacerla de forma inmediata si él lo desease. Es una forma de pago donde muchos pacientes se sienten cómodos y que no debemos de dejar de ofrecerla. Cargo en cuenta. Nosotros estamos fomentando entre nuestros clientes esta metodología o este tipo de pago por la buena aceptación que está teniendo. Al final, pensar que estamos dando un documento escrito donde cada uno de nosotros se está comprometiendo a realizar una serie de compromisos. Por nuestro lado, lo que sería el acto clínico, es decir, la prestación odontológica, y por el lado del paciente lo que sería el compromiso de pago de ese acto, ¿vale? Es un medio que nos permite tener iniciativa. A nosotros nos encanta tener la iniciativa. Es decir, yo me dedico no solo a la dirección financiera de nuestros clientes, sino a la dirección financiera propia de Impulso Dental y como podréis pues bueno, entender, nosotros tenemos una política de cobro. Nuestra política de cobro, evidentemente fomentamos el cargo en cuenta. Es decir, nosotros en todo momento nos gusta tener la iniciativa de cobro. Por la sencilla razón que yo puedo obtener una planificación financiera en cuanto a la tesorería y a mi circulante. No digo que en recepción lo hagáis, pero sí estáis siendo partícipes para tener una buena planificación por parte del departamento financiero, de la dirección financiera o quien sea, ¿vale? Y con esto, de forma indirecta, estáis colaborando a la sostenibilidad y la viabilidad de nuestra clínica, ¿vale? Es ciertamente cómodo gestionar normalmente, se gestiona una sola vez, se programan los pagos y de forma automatizada en algunos de los bancos se gira la remesa el día que hemos convenido con cada uno de nuestros pacientes. Y nosotros tenemos el dinero en nuestra cuenta cuando nosotros hemos establecido. Normalmente es una forma de pago muy bien aceptada por parte de los pacientes y por parte de clínicas. Es más que evidente que minimizamos el tiempo de espera o el tiempo de permanencia ante la recepción y es todo mucho más fluido. El paciente sale de gabinete, se le da la siguiente cita, se le dice para qué es la cita, se confirma la cita y el acto del pago lo que estamos haciendo es separarlo con el acto clínico, de tal manera que evitamos la picaresca, que es más que evidente que estamos en España y que existe mucho la picaresca, porque si no voy a mi cita de ortodoncia que tengo programa para tal día, pues no la pago. Estas situaciones se dan con frecuencia. No quiero decir que se den siempre en el 100% de los casos, pero se dan con mucha frecuencia. Y evidentemente hay situaciones incómodas en cuanto a recuperar, digamos, esa cuota que ha dejado de pagar porque no vino a su revisión de ortodoncia. Con este sistema estamos minimizando esa situación, ¿vale? El paciente se siente cómodo, se siente seguro, es una situación más que transparente porque nosotros le estamos diciendo que dentro de 3-4 meses, el día 1, le vamos a hacer un cargo por 200, 300, 475,80 euros. Eso realmente es muy potente, porque estamos dando la imagen, el mensaje que trasladamos al paciente es de organización seria,
de organización que se preocupa en que lo más importante es que venga a clínica para hacerse el tratamiento, que lo principal es el tratamiento. Es más que evidente que nuestro objetivo, comunidad de negocio que somos, es evidente tener una contraprestación a ese servicio, ¿vale? Pero para el paciente lo que vamos es aislarlo. Básicamente llegará un momento donde el paciente normalice ese cargo en cuenta. Del mismo modo que normalizamos cada uno de nosotros el cargo en cuenta que podemos tener del teléfono o que podemos tener de la luz, aunque bueno, a veces la luz no se normaliza. Financiaciones. Es más que evidente que la financiación es un método tremendamente cómodo y que genera mucha seguridad en cuanto a la gestión del cobro. Es cierto que es una forma de pago que cada vez se está extendiendo más y que lo que ha hecho es disparar el consumo a nivel global, ¿vale? Dentro del sistema capitalista de consumo en el que se fundamenta la financiación, es un pilar básico entre la oferta y la demanda. Principalmente la explosión en cuanto al sector dental, entre otros, esta forma de pago. Es decir, dar la posibilidad al paciente de pagar en cómodas cuotas o en cómodos plazos un tratamiento que en circunstancias normales no podría acometer, no podría llegar, ¿vale? Esto es importante trasladarlo así. Es decir, al final, nosotros tenemos varias formas de ir a los sitios. Es decir, yo a Barcelona, muy sencillo, yo puedo ir en mi coche, son 9 horas de viaje, ¿vale? Tiene un coste inferior. O puedo ir en avión, que salgo desde Granada y en 1 hora y media estoy en el Prat. Evidentemente, el coste es superior el del avión al de posiblemente el vehículo, que bueno, en algunas ocasiones no es así, ¿vale? Pero lo normal es que ese viaje sea ciertamente más costoso, pero es más que evidente que gano en tiempo, en confort, en comodidad. La financiación es exactamente lo mismo. Hay pacientes que podrán o tienen capacidad de pago, pero no quieren desprenderse de esa liquidez. Tenemos que ofrecer ese tipo de pago porque muchos pacientes se sentirán cómodos con él. Yo invito a cada uno de vosotros que por favor hagáis, digamos, un SPI o hagáis un pequeño roleplay en cuanto a ofrecer financiación, porque es tremendamente importante. Pensar que soy clínicas tremendamente responsables, en muchos de los casos son los propietarios propiamente, son odontólogos, tenéis una marca detrás tremendamente potente, no deja de ser una aseguradora muy, muy fuerte, con lo cual no va a haber problemas como se han podido dar en otros tipos de entidades o cadenas franquicias de clínicas dentales, como puede ser Dental Line, Funident y algunos de otros casos, ¿vale? Entonces, yo invito a que trabajéis este método de trabajo porque genera principalmente una gestión mucho más del cobro, mucho más eficiente. Me gustaría terminar esta sesión formativa con una fábula que a mí me encanta y que utilizo mucho cuando tenemos las sesiones formativas en clínica y nuestras infiltraciones, ¿vale? Al final la gestión del cobro lo que requiere es un cambio de mentalidad, es salir de nuestra área de confort para acometer nuevas políticas y nuevos procesos que favorezcan al sostenimiento y a la gestión del cobro. Esta fábula es una fábula tremendamente chula, que principalmente lo que nos viene a decir es que un día una ranita iba por el bosque y vio una olla que tenía, bueno, pues una olla con agua y se metió y saltó a la olla. El agua estaba hirviendo. La rana, al sentir el calor brusco en su cuerpo, saltó del perol con agua, ¿vale? Saltó y huyó. Pasado unos días, la rana volvió a esa misma olla y saltó al agua de nuevo.
El agua, pues bueno, estaba templadita, era un agua confortable, cómoda, y la rana pensó qué lugar más apropiado y más cómodo para darme un baño relajante. Conforme iban pasando los días, el agua iba subiendo de temperatura, pero la rana y su cuerpo se iban aclimatando a esos pequeños incrementos de temperatura del agua, hasta que llegó el día que la rana murió achicharrada. Con esta fábula lo que quiero decir que a veces acometemos acciones o políticas o procedimientos, más que políticas, me gusta hablar de procedimientos que ya están establecidas anteriormente y que nosotros continuamos porque es lo más confortable, es nuestra área de confort, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, porque es con lo que hemos aprendido, es con lo que hemos trabajado día a día, cada hora de nuestro trabajo. Pero que nos puede pasar como la rana, que se vayan esa no adaptación al cambio, porque la clínica dental de hoy no tiene que ver nada con la clínica dental de ayer, y más que evidente no tiene nada que ver con la clínica dental del mañana. Pero lo que sí que es cierto, que las personas tenemos la capacidad de adaptación, tenemos la capacidad de cambiar. Entonces yo invito a que no os pase como la fábula de la rana y que os aclimatéis y os acomodéis en los procedimientos que están establecidos, y que le deis una vuelta y que penséis y que os involucréis de cara a cómo cambiar algo que a mí me genera una situación pues ciertamente incómoda en algunas de las ocasiones. ¿Vale? Esta fábula me parece tremendamente ilustrativa para romper el hielo y concienciaros de la importancia que tiene que rompáis las dinámicas habituales, ¿vale? Las dinámicas que vienen establecidas del paso del tiempo. Bueno, y por último, quería daros mi contacto, me tenía a vuestra disposición. Sí que es cierto que, bueno, me gustaría, quiero dejar de silenciar, ¿vale? Me gustaría ponerme a vuestra disposición para algunos casos en cuanto a la gestión del cobro que podéis tener, hacer algún tipo de coffee, algún tipo de sesión de trabajo amena entre grupos, sí que es cierto, no tan voluminoso, algo mucho más concreto, que distintas coordinadoras de clínicas podáis llevar a cabo algunas cuestiones y hacer un brainstorming y alguna idea de cara a que podáis gestionar de forma eficiente los cobros. Ese es mi correo electrónico, ese es mi número de teléfono, y nada, simplemente quiero agradeceros el tiempo prestado y vuestra dedicación. No sé si tenéis alguna pregunta. Iván, ¿me oyes? Sí. Soy Carolina, ¿me oyes? Hola, Carolina. Tardes. ¿Puedo hacer una puntualización súper importante? Por favor, podéis mantener los que no vais a hablar el audio, si no me escucho Carolina. Sí, y me interesa... por favor, porque yo creo que es muy importante ahora una puntualización que me gustaría hacer. Sí. Sí, vale. A mí me gustaría distinguir las formas de pago de los métodos de pago. Y me explico. ¿Me dejas que te llame? ¿Me dejas que te llame en 2 minutillos solo, por favor? Perdón, Víctor, Llevo 2 minutitos. Que cierren el audio, que si no, no me va a poder... Sí, por favor, ¿podéis cerrar el audio? Vale, sí. Que comentaba que a mí me gustaría diferenciar claramente las formas de pago de los métodos de pago. Ajá. Es decir, llamamos formas de pago y la forma de pago el paciente tiene que ser única, y la forma de pago, a ser posible, si se hace alguna averiguación desde el principio, deberemos ofrecer una y solo una al paciente, que es la que, bajo nuestro punto de vista, consideramos que es la más adecuada, porque si hemos hablado con esa persona, la vamos conociendo un poquito, sabemos cuál es la mejor, en el caso de que no sea esa, a una segunda, incluso a una tercera, es decir, no ofrecer nunca. Y las formas de pago, para mí, son, en este orden y por prioridad de cara al beneficio de la clínica, son el prepago, la financiación, ¿Perdón? ¿Sí? el pago fraccionado a través de TPV, que ahora explicaré, que si es posible se utiliza, hacer un plan de pagos, ¿vale? De forma escrita, pactar un plan de pagos,
y el último, el segundo tratamiento. Entonces, esas son las formas de pago. Luego, esas formas de pago, cualquiera de ellas, se puede hacer con cualquier método de pago. Es decir, un efectivo, transferencia, tarjeta y talón conformado. Y tú has hablado también lo de cargo en cuenta, pero tiene que ser el financiero de la empresa quien autorice. Es decir, el cargo en cuenta es ni más ni menos que domiciliar los pagos a través de... Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo de empresas, pues no es un método de pago que se utilice el cargo en cuenta. Nuestro financiero dice que no, pero bueno, eso es otra opción. Pero sobre todo, las formas de pago son estas y por este orden. O sea, hay que diferenciar formas de pago de métodos de pago. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Carolina en ese matiz, pero sí que es cierto, Carolina, que en cuanto a esos métodos de pago, sí que es cierto que te puedes encontrar con las limitaciones, por ejemplo, que te he comentado, como puede ser la del efectivo. Pero bueno, sí que es cierto que, por un lado, podemos tener el tipo de pago y, por otro lado, el método de pago. Sí que es cierto que con TPV, tal y como nos está mostrando Carolina, hay ya empresas como puede ser Fragmenta o cualquier otro tipo de entidades financieras que permite el fraccionamiento con TPV. La casa de 20 años, si es un TPV de la Caixa, se puede hacer. Eso sí, la tarjeta del paciente tiene que estar preparada para ello. Se explica cómo, pero se puede hacer el pago fraccionado a través de TPV, que va muy bien. Para nuestro caso, para clientes Caixa, que hay una cobertura muy amplia, pero muchos bancos ya con su TPV permiten hacer un pago fraccionado a través del TPV. Lo importante, Carolina, y a todos los que estáis en esta sesión, es importante para nosotros tener la iniciativa de cobro, ¿vale? Para nosotros eso es tremendamente importante porque de esa manera lo que estamos evitando es, como hemos dicho antes, nivel de incertidumbre, tanto para el paciente como para la propia clínica. En cuanto a esos cargos en cuenta, yo sí os invito a que de alguna manera deis una vuelta, porque realmente no sé cuántos metros, es una cosa. Pensar que el cuenta principalmente va a estar muy limitado principalmente al periodo del tratamiento, es decir, a la duración del tratamiento. Normalmente suele tener una entrada cierta entre el 20 y el 30% del tratamiento y luego tiene una duración que hasta que finaliza un mes antes de finalizar el tratamiento. Y vamos haciendo cargo. Es más que evidente que no todos los pacientes pueden asumir este tipo de pago, ¿vale? Pero es realmente cómodo, está teniendo muy buena aceptación en cuanto a los pacientes. En cuanto a la dirección financiera, yo creo que hay un problema a lo mejor de enfoque. Yo a la dirección financiera le estoy diciendo que que entiendo que tendrán su planificación de circulante o de tesorería, su cash flow, le estoy diciendo que dentro de 2 meses van a recibir una cantidad de dinero el día 2 de ese mes de 8.735 euros. Eso, para un departamento financiero, es brutal. O sea, es el sueño de cualquier departamento financiero, poder estimar y tener los ingresos que voy a tener a futuro. Nosotros normalmente trabajamos mucho con estimaciones, ¿vale? Dentro de un departamento financiero. Pero si a mí me estáis facilitando que haya una estimación mucho más certera para mi tesorería, realmente tal. Pero sí que estoy ciertamente de acuerdo con Carolina en que tampoco no soy tan al extremo del segundo tratamiento que sea la última opción, pero sí que es verdad que una palabra organizada tiene una persona absoluta. Carolina, no debemos de obviarla, pero que bueno, está ahí, que lo que no debe de suponer un segundo tratamiento, un porcentaje que puede ser una financiación o puede ser un convenio de pago o puede ser un pago anticipado con transferencia. Yo invito a que siempre trabajemos lo que sería el pago anticipado, ya no solo con la gestión propia, que es más que evidente y razonable, que para un departamento como el que yo gestiono es lo más viable, para mí es lo más viable, sino que para el escenario que se nos va a presentar, el paciente no se va a sentir cómodo
con mucha afluencia de otros pacientes en recepción, ni nos va a apetecer tener un paciente delante en recepción mucho más tiempo del que deba ser el necesario. Es decir, al final el paciente solo va a estar en pro de su tratamiento y no en pro de no voy a ir porque ahora tengo la comunión del niño, porque eso pasa. Pasa que los pacientes retrasan citas porque ahora tienen pagos determinados y como no lo tienen pagado ya en según tratamiento o normalmente según tratamiento, pues voy posponiendo esa cita. Eso se da con frecuencia, eso se da con mucha frecuencia. Entonces, pues bueno, pues este tipo de gestión, esta metodología lo que intenta evitar eso. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con Carolina. Dos cositas más. Yo he hecho en las formas de pago la priorización esta de prepago, financiación, pago fraccionado a través de TPV, plan de pago según tratamiento, por el coste que tiene para la clínica. Tenemos que diferenciar, por ejemplo, la financiación con coste para la clínica y sin coste para la clínica. Primero ofrecer el que no tenga coste para la clínica y luego el que tenga coste para la clínica. Y luego también hay que tener en cuenta que las tarjetas, cuando pasan una tarjeta, también tienen un coste para la clínica. Es decir, están entre el 1 y el 3%, que sepáis que al pasar la tarjeta, la clínica también paga una parte. Entonces, eso no solo bueno que se sepa en los equipos de recepción y quien cobra, sino que a la hora de ofrecerle al paciente esa facilidad, pues es una manera de que la clínica asume esa parte del coste, de la forma de pago. Carolina, nosotros desde Impulso Dental siempre intentamos, evidentemente son políticas que nosotros pilotamos desde el principio hasta el final y lo ponemos en práctica, pero principalmente lo que intentamos dar herramientas lo más simples posible en ese procedimiento de cierre. Es decir, no quiero dar demasiados factores a la coordinadora de tratamiento o directora de clínica que tenga que estar procesando para ofrecerle al paciente. Piensa que si al final se establece una política de cobro, al final se establece una metodología también de pago y se estudia qué financieras son las más adecuadas para la clínica. En ocasiones, cuando se pasa con coste al paciente, con todo el coste de una financiación al paciente, es más que evidente que el coste es mucho mayor y puede resultar poco atractivo. Entonces lo que estamos haciendo es poner una losa del financiero a un tratamiento clínico, ¿vale? Nosotros siempre optamos porque sea un 50-50. Digamos que en un primer momento balancear entre, evidentemente sabiendo la rentabilidad de cada uno de los tratamientos, balancear el coste que le supone al paciente y a la clínica y asumir cada uno parte del coste para que el paciente pueda acometer ese tratamiento. Nosotros establecemos ese tipo de situaciones. Es cierto que ha habido casos y momentos, pensad que nosotros, dentro del servicio que ofrecemos a nuestros clientes, está el de controller financiero, que básicamente es mensual. Entonces, si yo veo que alguna coordinadora de tratamiento ha pasado sin coste al paciente y me está cargando de sobrecostes financieros a mi cuenta de resultados, yo devuelvo el teléfono o gente de mi equipo y corrige esa desviación. Es más que evidente que hay que tener cierto equilibrio. O sea, yo invito a todos aquellos que tengáis responsabilidad en cuanto a la gestión de cobros, que escaléis y trasladéis una política adecuada en base a los costes que tiene cada una de las financieras y buscar siempre la mejor opción y tener calculadoras habilitadas al efecto para darle al paciente de forma inmediata esa información. Pero repito y reitero que yo no dejaría, o desde Impulso Dental no abogamos por dejar a la coordinadora de tratamiento, directora de clínica, el peso de decir que es lo más beneficioso en cuanto si esto supone un 0,88, esto supone un 3 o 2,6 o supone un 10% esta financiación. Nosotros intentamos minimizar eso para que todo sea mucho más fluido. No quiere decir que haya que de vez en cuando salirse de esa regla general y acometer excepciones porque queremos que ese paciente sea algún tratamiento, porque sea un paciente estratégico, porque
el tratamiento que queremos hacer sea de alto impacto y queramos promocionarlo. En fin, por lo que sea, queremos asumir el coste y queremos que ese paciente se lo haga. Evidentemente, en esa situación hay que consultar previamente a quien tengamos por encima, ya sea dirección financiera, ya sea coordinadora de clínica o el responsable que tenga esa decisión. No, estoy de acuerdo contigo, solo que aunque sepan el orden, es decir, el prepago, luego la financiación, con que sepan el orden con que tengo que ofrecerlo, nada más. Ellos no tienen por qué saber el porcentaje, pero sí el orden Claro, el que claro, tiene que eso, ofrecerlo, ya está, nada más. es Simplemente importante. que lo sepan. Y qué es lo que Claro. tiene coste para la clínica y qué es lo que no tiene coste, que eso sí lo tienen que saber. Aunque sepan eso, que sepan que, Sí, que la algo, que tengo que pasarle tiene un coste. Algo muy concreto, efectivamente, Carolina, porque nos encontramos que muchas veces ese peso, y pensás que a veces, por suerte, la gente es la leche, los empleados son la leche, se ponen la camiseta y es que parece que el dinero es suyo. Entonces, nos hemos encontrado situaciones donde no han hecho una operación porque el paciente no, porque esto tiene este coste. Claro, le otorgamos cierta carga a nivel emocional a esa persona que posiblemente no tenga que tenerla. A él hay que darle las herramientas y las instrucciones concretas y claras para que me cierre ese tratamiento de forma, digamos, ágil y fácil para él. Y luego ya estará Carolina, que es la persona quien coordina a esa persona, quien tendrá que corregir si hay alguna desviación o si no hay. O si mañana tiene que dar otra instrucción y decir, vamos a pasar por esta financiera, por los motivos que sea, las financiaciones. O ahora estamos muy cargados de gastos financieros, vamos a fomentar que el paciente no haga una transferencia con un descuento, por decir algo, un ejemplo del 5%. ¿Vale? Y tenemos que ir controlando en todo momento ese tipo de situaciones. Eso va más en base a coordinadoras, pero sí que, Carolina, quiero hacer, me dirijo a ti porque ha sido la que me ha hecho la cuestión, es minimizar todo lo que sea posible el peso del cobro en recepción. Principalmente, yo creo que Carolina con su equipo supongo que lo estará haciendo en cuanto al orden que me ha dado. Principalmente si nosotros establecemos como tipo de pago el segundo tratamiento, lo que estamos de forma directa generando en recepción un volumen de pacientes con una estacionalidad mucho mayor. Si nosotros ponemos en tercer grado o en el último escalón el segundo tratamiento, lo que estamos minimizando es la tarea administrativa de recepción y por ende el menos tiempo de estancia del paciente frente a la compañera. Yo os invito a cada una de vosotras que mandéis correos, que comuniquéis con nosotros de cara a que os podamos dar algunas ideas para distintas políticas de cobros que sean adecuadas para vuestros pacientes. Aquellas dificultades que os encontréis con mayor frecuencia de cara a poder desatacarlos y poder darle fluidez, ¿vale? En pro de que haya una mayor aceptación y conversión en clínica. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Gracias, Carolina, por tu intervención y tus preguntas. Siempre son muy, muy enriquecedoras. Gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de alguna compañera? Yo os invito a que hagáis preguntas porque enriquecen mucho las sesiones formativas y enriquecen mucho a otros compañeros. Bueno, si no tenéis ninguna cuestión más, quería agradeceros el tiempo que me habéis dedicado en esta formación y bueno, desearos que pronto podamos volver a cada uno de nosotros a nuestro puesto de trabajo, a nuestra rutina, a lo que nos apasiona, que es el trato con pacientes, la odontología y que pronto podamos volver a la normalidad. Quiero agradecer a DKV, a Álvaro Morales, en nombre de DKV, que nos haya posibilitado este escenario y esta audiencia de cara a mejorar el trato, el cobro en este caso y la atención al paciente en la sesión anterior que tuvo mi compañero Víctor y que tendrá en el siguiente módulo el próximo día 16. Agradecer de nuevo vuestra atención y nada, desearos de veros pronto y me tenéis a vuestra disposición.
Muchas gracias, Iván. Desde DKV. Gracias. Morales, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué? Gracias, Iván. Os pasaremos una encuesta, ¿vale? Para que valoréis, son totalmente anónimas, ¿vale? Para que valoréis la formación y si queréis algún tipo de, estáis interesados en alguna formación algo más específica, en fin, por poder gestionarla, por poder hacerlo o por poder facilitarla. Lo dicho, muchísimas gracias y que tengáis un maravilloso día. Gracias. Igualmente, Adiós. gracias. Adiós. ¿Sí? Deu. Adeu. Vale. ¿Me salgo?